Guillermo, gracias por recibirnos en tu casa. Al contrario, encantado de verte otra vez. En primer lugar, quiero preguntarte qué significa esta reedición para vos a 30 años de Acerca de Roederer. Para mí es muy emocionante, te diría. Nunca hubiera imaginado cuando se publicó por primera vez un poco la secuela que tendría en mi vida. Y es una novela que me acompañó a lo largo de los años, en el sentido de que siempre recibí comentarios de gente a la que de uno u otro modo la tocó la novela, ¿no? Y también algunos de los temas que ya estaban en germen en Acerca de Roederer, después de algún modo se diseminaron en otros de mis libros. Por decirte algo, yo menciono al pasar en Acerca de Roederer el nombre de Seldon como el autor de La prolongación filosófica de los teoremas de Gödel. Y eso que era apenas un nombre en la novela se convirtió en el personaje protagonista de mi novela siguiente, que fue Crímenes imperceptibles. Claro. Entendiendo Acerca de Roederer como una semilla, ¿esperabas que después se abriera en todos los ámbitos que se abrió y en tu propia obra en el devenir? La verdad es que sigue siendo todavía esa novela la que le doy como carta de presentación a otro escritor cuando recién lo conozco. Hoy todavía. Hoy todavía, porque de algún modo siento, mirando hacia atrás, que ya estaban en germen mucho de lo que después fueron los temas o las preocupaciones de mis obras siguientes. Así que, de algún modo, siento que aún con las herramientas que tenía en aquel momento, que quizá no eran todas las herramientas del oficio con las que podría contar hoy, di en alguna tecla importante de lo que después quería seguir escribiendo. Te he dicho en otra conversación sobre esta novela que cuando uno lee tu primera novela y lee la última vez, se da cuenta que hay una unidad de estilo. ¿Eso se construye o es innato? Es muy buena pregunta. Para mí en realidad tiene que ver sobre todo con mi formación como cuentista. Es decir, tanto Acerca de Roederer como la gran mayoría de las novelas que siguieron, yo las escribí con un pequeño experimento privado, si querés llamarlo así, que sería escribir una novela como si estuviera escribiendo un cuento en realidad. Es decir, con la misma atención al armado de cada frase, al sentido, a la intensidad, a una sensación de unidad. En general mis novelas son relativamente cortas y todas parten de una idea que en principio se me ocurre como una idea para un cuento, quizá un cuento largo, pero siempre tienen algo de esta especie de unidad que predomina en el cuento, ¿no? Entonces me parece que lo que vos ves como estilo es simplemente la atención en la construcción puesta como parte del oficio de cuentista. Sos minucioso al escribir. Claro, y sobre todo también al corregir. O sea, para mí la verdadera escritura empieza a partir del segundo borrador, digamos, ¿no? O sea, el primer borrador tiene algo de mal necesario, bueno, de esqueleto, de estructura básica. Pero el trabajo real de escritura, las transiciones, la adjetivación, el pulido de las frases, todo eso lo hago en una etapa en general posterior. Salvo con mi última novela, en donde ya los capítulos por primera vez me salían en un estado que yo consideraba más definitivo. Entonces pienso que, bueno, después de 30 años de escribir quizá esté aprendiendo un poco, ¿no? ¿Hasta cuántos borradores llegaste a escribir de una misma novela? Y 15 borradores, por ejemplo, de Acerca de Roederer y también de las novelas siguientes, ¿no? Por supuesto, los últimos borradores ya intercambio alguna palabra cada tanto y para mí hay un síntoma de cuando ya no hay que corregir más, que es cuando uno corrige y luego vuelve a dudar y vuelve a reponer la versión anterior y luego vuelve a dudar. Entonces, claro, cuando ya no tenés claridad sobre si los reemplazos que estás haciendo realmente mejoran lo anterior, me parece que es momento de publicar. En general esa es la forma en que yo decido publicar finalmente. Claro.
¿Cómo se vinculan la matemática y la literatura, Guillermo? Bueno, se pueden vincular de muchas maneras diferentes. En mi vida en particular, ya lo dije muchas veces, yo me formé inicialmente como un cuentista, escribía cuentos un poco bajo la mirada de mi papá, que también era escritor, envié a primeros concursos cuando era adolescente y estaba lejísimos de imaginar que luego iba a hacer una carrera en la matemática. Yo pensaba estudiar más bien filosofía. Fue un accidente en mi vida la matemática. Yo empecé la carrera de ingeniería electricista como para tener una carrera que me permitiera ganarme la vida, y dentro de la carrera descubrí el álgebra, descubrí la cuestión de las diferentes variedades de infinito, los lenguajes artificiales y los temas que algunos de ellos fueron los temas que interesaron también a Borges, ¿no? O sea que son temas que están muy vinculados con ideas filosóficas. Y entonces vi la posibilidad de ir de una manera indirecta hacia la filosofía a través de la lógica matemática. Y eso es lo que me decidió a cambiarme de carrera y a estudiar matemática. Ahora, a la par de lo que fue mi carrera de matemática, yo escribía mis primeros libros sin tener ninguna sensación de que eran áreas en algún sentido compatibles o que pudiera encontrar intersecciones. Recién con mi novela Crímenes Imperceptibles, de algún modo tomé como escenarios, como personajes al mundo de los matemáticos. Pero bueno, yo siempre digo esto, ¿no? O sea, a Hemingway le gustaba pescar. Él en sus relatos de Nick Adams te cuenta de cómo pone la mosca, la espera, el barquito, etc. A nadie se le ocurría decir escribe como un pescador. Es una habilidad que tenía en su vida, una pasión, a veces es un hobby, ¿no? John Irving te cuenta en una novela 2 partidos de squash, por si fuera poco uno solo. Porque le gusta el squash. Bueno, cada escritor creo que tiene una sensación de los oficios terrestres o le ha tocado, ¿no? Atravesar tal o cual oficio, tiene una pequeña expertise en un área y si no la tiene, la estudia. Y entonces eso sirve luego como material narrativo. No creo que sea muy diferente en mi caso, no es que todas mis novelas tienen un sello matemático. De todas maneras, yo creo que hay algo en común entre la matemática y la literatura, que yo te diría que es que las dos ponen en jaque el lugar común. Es decir, en la matemática muchas veces las grandes teorías, las teorías más originales, vienen de revisitar temas que se creían agotados. Y en la literatura también uno vuelve a mirar la sensibilidad en cada época, las relaciones humanas, los cambios que trae la política o el viento de época, y entonces hay una nueva manera de mirar lo que parecía lo mismo, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho Gombrowicz, porque es un escritor que se detiene a mirar algo que parecía inerte y logra sacar otra clase de destellos. Bueno, me parece que esa es la analogía más profunda, ¿no? Ambas, matemática y literatura, ponen en jaque al sentido común. Claro, y a propósito de esto te pregunto, ¿cuál es el riesgo del lugar común en la literatura? Bueno, yo estoy escribiendo un libro de lecciones de escritura creativa y para mí hay 3 grandes aspectos, ¿no? El primero sería la originalidad de ideas. El segundo aspecto es la resolución, o sea, la búsqueda de la forma con todo el cargamento técnico que necesitas, punto de vista, etc. Y el tercer aspecto es el aspecto de la escritura. Y para mí la escritura es, sobre todo, diría Martin Amis, la guerra contra el cliché. Es decir, pero no solamente contra el cliché más obvio, digamos, los dientes como perlas, el manto de la noche, sino los clichés que son de algún modo aceptables literariamente, ¿no es cierto? O sea, se le dibujó una sonrisa, o sea, soluciones de oficio que aparecen todo el tiempo en los textos literarios y que uno de algún modo incorpora como frases medianamente hechas y aceptables. Claro, casi muletillas, ¿no?
Hay algo, claro, de muletillas, pero de buen gusto literario, ¿no? Sí. Me parece que de esas hay que cuidarse también, sobre todo. Entonces, uno tiene que hacer el esfuerzo de realmente poder encontrar una manera personal y propia de volver a obtener expresividad de las frases y construcciones. Pensando que es una primera novela, quiero preguntarte por ese personaje tan particular que es Roderer, ¿no? Desde la tapa de esta nueva edición se lo ve muy singular y muy único, ¿no? En su creación. ¿Cómo fue? ¿De dónde nace ese Roderer? Bueno, como suele suceder con los personajes de novela, tiene algo de superposición de rasgos de personajes que conocí en mi vida, ¿no? O sea, recuerdo que en la adolescencia conocí a un ajedrecista, un chico que había aprendido a jugar al ajedrez solamente por los libros, sin haber jugado nunca contra otra persona, en una época en que no existían los programas de ajedrez. Entonces tenía una manera extraña de jugar, pero era absolutamente brillante. Y de hecho participó en uno de estos torneos abiertos de ajedrez de la ciudad y llegó hasta la final, digamos. Y luego conocí a otro compañero de facultad que pintaba unos cuadros muy extraños. En los dos casos, estos dos personajes vivían con una mamá que era una mujer sola, bastante grande en edad, con respecto a la edad de los hijos, en casas que tenían algo que ver con la casa que yo describo. O sea, me llamó la atención la recurrencia de la misma situación en dos personas bastante distintas entre sí. Entonces, algo de ese ámbito tomé para construir el personaje acerca de Roder. Quiero preguntarte cuánto tiempo lleva la creación de las tramas literarias o de intrigas, mejor dicho, de intrigas y a veces policiales en tu obra. Porque cuando uno entra en las novelas en general es captado inmediatamente, ¿no? por esa intriga que se plantea. ¿Cómo es la búsqueda de que sea esa fibra y no otra? Para mí lo que acabas de decir es muy importante y es una marca de mi literatura. O sea, para mí en la narrativa tiene que haber un elemento de suspenso que no tiene que ver necesariamente con la trama, sino como una sensación de peligro, de que algo se va a enrarecer, de que algo de lo que se presenta inicialmente en un estado de cierta naturalidad o en un mundo de lo cotidiano se va a transmutar en otra cosa por imperio de leyes que no son las leyes del sentido común ni del aquí y ahora, sino que es esa especie de magia que tiene la literatura. O sea, para mí la literatura tiene que ser eso o no es nada, ¿no es cierto? O sea, tiene que tener ese efecto de agudizar, de extrañar, de llevar al límite, y eso, esa especie de inminencia de peligro es lo que para mí es más importante que exista en mis novelas. Por supuesto no tiene muchas veces nada que ver con muertes inminentes, sino con vuelcos dramáticos, con quizá la locura, con el drama, en fin. En general mis personajes los sitúo en el medio de búsquedas existenciales o filosóficas de algún tipo, y entonces tendrá que ver con la resolución final alrededor de esas búsquedas. En la novela los personajes debaten sobre el agotamiento de las formas creativas. Quiero preguntarte cuánto cambió tu escritura desde 1992 hasta este presente. Sí, el tema de las formas terminales del arte es un tema que ya está presente en el Dr. Faustus. En realidad, en Acerca de Roderer, yo hago una transmutación a las artes pictóricas, claro, ¿no es cierto?, de ese problema. La discusión que se da en el Dr. Faustus en términos musicales, con el dodecafonismo, etc., yo lo pienso en términos de la pintura, con el arte abstracto, etc. Ahora, en cuanto a mi escritura, yo lo que noto es esta diferencia, que a medida que uno escribe más y adquiere cierta experiencia, podés sacar partido de pequeños detalles, de cada instancia en la que escribís, de si incorporás un personaje, cómo desarrollarlo, cómo amalgamarlo con el resto de la situación. Entonces, eso naturalmente te lleva a escribir con más largo aliento.
Cuando yo recién empecé a escribir, me parecía increíble que los concursos de cuentos pidieran cuentos de 6 páginas. Yo decía, pero ¿cómo se escribe en 6 páginas? Mis cuentos yo los resolvía en 2 páginas. ¿Okay? Entonces, borgianamente. Bueno, la gran operación de Borges ha sido la de síntesis, justamente. Imaginar, en vez de describir toda una novela, imaginar que ha sido escrita y glosarla, ¿no es cierto? Claro. Eso lo señala Italo Calvino como un procedimiento nuevo que incorporó Borges. Y es un procedimiento de síntesis, de liviandad en sus términos, ¿no? Pero entonces, esa especie de esencialismo del principio, cuando uno recién empieza, se va transmutando en una especie de paso de novelista, ¿no es cierto? Entonces hay algo que se gana, creo yo, y algo que se pierde. Es un balance interesante, porque a veces en el afán de llegar con todas las nervaduras hasta los extremos, y diría Papo, se ablanda la milanesa, ¿no es cierto? Entonces hay que tener siempre, a medida que uno escribe, conciencia del todo, o sea, dedicarte a la parte de una forma microscópica. Uno avanza al escribir de una manera más bien microscópica, ¿no? O sea, haciendo zoom sobre la frase. Pero a la vez hay que mantener una sensación de que eso va a ser una parte de un todo, ¿no? Para no perder las proporciones entre las partes. Hay algunas escenas en Acerca de Roederer en las cuales Roederer está escondido en su casa, ¿no? La madre le pide ayuda a este amigo, ¿no? Que trata de salvarlo o de llegar a él. Y pensaba que es una escena que se da más frecuentemente con el tiempo, ¿no? De las adolescencias, las juventudes, ¿no es cierto? Esos encierros. ¿Qué te parece que la obra hoy dice que quizás en aquel momento hablaba de otras cosas, esa resignificación de la obra? Bueno, la obra trata de algunos temas de la adolescencia que luego se han agudizado. Por ejemplo, la anorexia nerviosa, que cuando yo escribí la novela no se hablaba de ese tema. De hecho, para mí fue casi una palabra técnica. Tuve que de algún modo buscar. No era algo que estaba claro, no era algo que estaba en el dominio público, la idea de la anorexia nerviosa. Y eso fue algo así como una enfermedad, y lo sigue siendo, una enfermedad de la adolescencia pandémica, te diría. Hoy. Es decir, que hoy se resignifica ese tema y es como una cuestión anticipatoria un poco lo que vos trataste. ¿Y cómo lo ves tratado 30 años atrás respecto a lo que pasa hoy? ¿Qué juego haces de lectura del tiempo? Bueno, si vos te fijás, hay una actitud del curso hacia la chica que sufre esta enfermedad que es totalmente cruel, o sea, es una actitud de bullying. Claro, lo que pasa es que, de nuevo, en aquella época no se le ponía el nombre de bullying. Se consideraban que eran bromas más o menos pesadas, más o menos insistentes. Se diría a lo sumo tomar de punto a alguien, ¿no es cierto? Pero claramente al leerlo hoy se lee como una escena quizá más cruel, una escena de bullying a la que ningún adulto le pone término. Por eso, o sea, cambió, cuando hablo de este tema de los cambios de sensibilidades. Claro. Yo creo que ahora, leída ahora, es más cruel la escena de lo que era en ese momento, porque en ese momento podía pasar, tal que como ya la escribí, como yo la escribí, como una de las típicas burlas que se le hacían a compañeros y cada uno recibía su turno, cada uno recibía un sobrenombre, cada uno recibía algún empujón, había alguien que le sacaban lo que llevaba para comer. Todas esas cosas se consideraban cuestiones más o menos brutales, pero naturalizadas. Te interrumpí, pero querías decir un aspecto más, ¿no? Que se resignifica con el tiempo. No, la otra cuestión que para mí aparece muy claramente es que en la adolescencia están estos dilemas existenciales absolutos que a veces consumen una vida, ¿no? O sea, la adolescencia es la época en que algunas chicas por ahí quedaba embarazada y tenía que dejar el colegio y le cambiaba
dramáticamente la vida, ¿no? Quedaba como de un modo estigmatizada. La adolescencia es el momento en que algunos chicos perdían al padre y tenían que ponerse a trabajar. O sea, es una época que también tiene esos cambios dramáticos. Y muchas veces también aparecen esta clase de personajes solitarios, ensimismados, ya sea a veces puede ser en una forma de vestirse, a veces puede ser en grupos musicales, y en el caso de Roederer yo imaginé un personaje obsesionado por lecturas filosóficas, digamos. Como una forma de encierro. Claro. Me decías que estás escribiendo una obra sobre la escritura, sobre manuales y teorías sobre la escritura literaria. ¿Qué cosas aprendiste vos como autor escribiendo sobre temas teóricos? ¿O estás aprendiendo? Claro, mi idea con el libro se va a llamar 11 tesis y antítesis sobre la escritura de ficción. Entonces, yo tengo cierta claridad sobre mis preferencias, que de algún modo son las afirmaciones, las 11 afirmaciones que hago. Y luego intenté, con la mejor buena fe intelectual, imaginar los argumentos contrarios, muchos de los cuales escuché a lo largo de los años, en contra de las ideas o de la estética que se vislumbra por detrás de esas afirmaciones. Entonces, como viste que no es una época que ya tenga mucho debate literario, discuto con mí mismo, ¿no? O sea, lo quise hacer de algún modo extremando un procedimiento que usa Italo Calvino en 6 propuestas para el próximo milenio, ¿no? Él, para cada una de las propuestas que hace, deja ver que, sin embargo, se podría también considerar como legítima y válida la idea opuesta, ¿no? O sea, cuando él habla de las razones de la levedad, dice que también se podría argumentar a favor del peso en la literatura. Cuando habla de la velocidad, dice que también existen las novelas de la espera, ¿no? Sama, La bestia en la jungla, Tristram Shandy, etc. Entonces, para cada una de sus propuestas, él hace notar que existe la otra posibilidad. Entonces yo, de un modo extremo eso, y doy además los argumentos de la posibilidad contraria. Porque mi idea es que en el fondo de estas dicotomías tiene que salir una idea superadora al escribir. O sea, uno tiene que, digamos, escribir de acuerdo a sus preferencias, pero sin dejar de lado, para casos particulares, lo que puede tener de verdad la posición contraria, ¿no? Entonces, eso es lo que intento a lo largo de las 11 tesis. Guillermo, muchas gracias. Un placer como siempre. No, al contrario, gracias a ustedes.